Muchas gracias. Un saludo a todos los que se contactan para iniciar este nuevo encuentro para conocer y profundizar el- la lengua griega de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces vamos a volver a conectarnos con lo que habíamos hecho el día anterior, el día de ayer, y ver cuál es perdón, un momento, compartimos. Voy a hacer un repaso de la lección anterior que habíamos tenido eh, y vamos a tratar de retomar los contenidos que hicimos para los ejercicios que se les han presentado. Si ustedes se dan cuenta, los ejercicios que vamos a proponer pues son los que están presentes en cada una de las lecciones y vamos a retomar algunas cosas para saber cómo se hace el ejercicio, cómo se aplica. Bueno, entonces me permita, voy a compartir. Recuerden que habíamos hecho una lecturita pequeñita del primer versículo de el Evangelio de Marcos. ¿Lo recuerdan? Argetu Evangeliu Jesu Christu Huiou Theu, ¿no? Entonces, al principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, es lo que nos presentaba el texto. Bueno, y empezábamos repasando la clase anterior, la presentación de el imperfecto indicativo activo del verbo desatar, del verbo dio, y nos mostraban que las desinencias con las cuales se caracteriza el tiempo imperfecto estaban resaltados con amarillo. Entonces la terminación era on para primera persona, es para la segunda, para la tercera, omen para primera plural, ete para segunda plural y om para la tercera. Entonces esas son las desinencias, las que están con amarillo. Y habíamos colocado en amarillo, perdón, en verde, el aumento. El aumento es un añadido que se le pone, un prefijo que se pone para indicar que estamos en un tiempo pasado, en un tiempo imperfecto. Cosa particular o importante de este imperfecto es que expresa un tiempo pasado, un tiempo que nosotros diríamos, pues, colocamos en la traducción como una equivalencia a estos verbos que nosotros llamamos de las habas, ¿no? Desataba, ¿no? Desatabas, desataba, ¿no? Desatábamos, desatabais y desataba. Entonces esa equivalencia en castellano nos ayuda a entender que estamos en un tiempo pasado. Y en la mitad estaba la raíz del verbo lío, entonces lo que se mantenía era la raíz, era lo que estábamos expresando un poquitico. Entonces ya leerlo completamente decíamos el león, primera persona, Elie, segunda persona, Elie, tercera, el liomen, mire que el acento se cambió de una sílaba a la otra, el liomen, segunda, Eliote, y la tercera, el liomen. ¿Correcto? Entonces estamos repasando el contenido de lo que habíamos hecho con este tiempo. Bueno, y después habíamos presentado que cuando, bueno, eso se decía que, me devuelvo, perdón, una idea, que en esta forma que veíamos de lío en imperfecto, el aumento se debía a que la raíz empezaba por consonante, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando no se ve un verbo que tenga consonante, sino vocal o diptongo, que era lo que aparecía a continuación? Decíamos que los verbos que empiezan por vocal o por consonante experimentan un alargamiento, ¿cierto? Y mostramos cómo, por ejemplo, de la vocal, un verbo que tuviera, por ejemplo, agó en presente indicativo activo, esa A se alargaba a la vocal eta, ¿cierto? Entonces se volvía, ponemos la flechita, alfa se vuelve eta.
¿cierto? Para conformar el imperfecto. Lo mismo decíamos con el verbo si empezase por épsilon, su alargamiento era la correspondiente vocal larga eta. Lo mismo con omicron, se volvía omega, o el diptongo, si el diptongo aparecía, por ejemplo, el diptongo AI, ¿cierto? Su correspondiente alargamiento era la eta, o si vemos un diptongo EU, el alargamiento era su respectiva vocal corta, que es la épsilon, la Y continúa, entonces queda EU. La siguiente, OI, diptongo, se convertía en omega. Ese es el alargamiento que experimenta. O si no, también el diptongo AU, que se convertía en eta Y, ¿cierto? Su correspondiente alargamiento. Y que la iota quedaba igualitica, no experimentaba aumento porque ya es larga en sí misma, y lo mismo la Y continúa con su misma forma Y. Entonces, esta explicación de que existen unas vocales o diptongos que se alargan son importantes para poder hacer el imperfecto de los verbos que serán determinados como imperfectos. Bueno, aquí le pongo cambio a este. Y hablábamos también cómo se forma, primero un título sobre los verbos compuestos, y decíamos que los verbos compuestos están organizados o estructurados con una preposición importante, permítanme lo señalo, la preposición, aquí lo voy a poner aquí en azul, la preposición viene sumada a una forma de verbo en su forma simple, digámoslo así. Entonces, uniríamos preposición más la forma simple del verbo para estructurar un verbo compuesto, algo similar a lo que nosotros hacemos en español. Y que ese verbo compuesto, entonces hay que tener en cuenta la posición de la preposición para cuando hagamos el verbo en su forma de imperfecto. Teníamos el verbo apolio, ¿cierto? Y veíamos que la preposición era apo y la raíz del verbo en su forma simple era lío. Entonces sería apolio, ¿cierto? Y que para formar el imperfecto, en este caso, la preposición apo se le caía una de las vocales, quedaba solamente alfa, pi, pues estoy señalándolo acá, y la raíz del verbo era lío. Entonces, que para formar el imperfecto tenemos que tener en cuenta que entre la preposición y la raíz del verbo se estructuraba el aumento, aparecía el aumento que lo pusimos en rojo. Entonces queda apelión, on la desinencia propia de primera persona y ap el aumento. Entonces en este caso, porque esta preposición apo se le cae una vocal y viene a ser reemplazada por el aumento. Y también mostrábamos o señalábamos otras dos preposiciones, la preposición peri y probo, que unidas la preposición a la forma simple del verbo, entonces teníamos de ejemplo peri, preposición, más el verbo apo, daba periago en presente, indicativo activo. Para convertirlo en imperfecto teníamos que hacer un pequeño cambio. La preposición no cambia, pero sí la vocal que estaba, voy aquí a poner una rayita, me están siguiendo. No. Esa agó, el verbo agó que empezaba por
alfa se vuelve eta, se alargó, ¿cierto? Quedó la gamma de la consonante de la raíz y la terminación on. Entonces estamos leyendo periegon, periegon, como el imperfecto. Mire cómo cambió de periago a periegon, ¿no? De presente pasamos a imperfecto. Y similar, la preposición pro más la raíz del verbo en su forma simple, vaino. Entonces, en presente quedaba proevaino. Puse en negro la preposición, en rojo la raíz del verbo y la terminación omega, que es la de presente. Para volver el imperfecto, entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos preposición que se quedaba quietecita, pro no le pasa nada, y entre la preposición y la raíz, que es vain, se introduce el aumento. Como el verbo empezó por consonante, entonces el aumento pues es la épsilon. Entonces sería proevainon, el imperfecto. Entonces estamos repasando cómo se forma un verbo compuesto utilizando la preposición apo más un verbo en forma simple. Apolio, ago y vainon mezclados con las preposiciones. Bueno. Y estoy tratando de retomar el contenido que habíamos presentado la vez pasada. Entonces, vamos a la siguiente. Y aquí a borrar estos cositos que teníamos, perdón. Y habíamos mostrado una declinación. ¿No? Nos quedó atravesado todos los garabatos que hicimos. Bueno. Y entrábamos a presentar la tercera declinación con los sustantivos de tercera declinación y poníamos el sustantivo, el árabe, árabs, el árabe, y veíamos cómo se declinaba el sustantivo, ¿no? Decíamos árabs, árabos, cambió, árabe, áraba, y árabs en el singular, árabes, arabón, árabsi, árabas y árabes en plural. Y colocamos una plantillita que nos ayuda a entender cómo se comporta este sustantivo de tercera declinación, que es que en el primer caso, en el nominativo, puede venir cualquier forma, ya no corresponde como veíamos antes en primera y segunda declinación que tenían una forma particular única, en esta aquí se mezclan cualquiera, y del nominativo al genitivo experimentaba un cambio. Entonces, la terminación del nominativo era arabs, y como el genitivo cambiaba, y detrás de esa psi había una beta, entonces era árabos. Si ustedes se dan cuenta, por allá en los ejercicios, en la lección, en la frase 2, utilizamos este sustantivo. Ya vamos a mirar a ver las frases que pusimos como propuesta de ejercicios de traducción. Bueno, entonces hemos visto un sustantivo llamado de tercera declinación, el árabe, árabs, y se lee árabs, árabos, árabe, araba, árabs, plural, árabes, arabón, arabsi, arabas y árabes. Bueno, entonces estoy retomando un poquito los elementos de los contenidos que hemos visto el día de ayer, y ahora sí nos vamos a ir a el vocabulario, a ver si lo recuerdan. El vocabulario que era importante, si se dan cuenta, los verbos que hemos propuesto aquí en la lección en el vocabulario son verbos que empiezan por vocal o por diptonga, ¿cierto? Bueno, enuncio todo el contenido del vocabulario. Teníamos hipo, decíamos que tenemos aquí aquí en rojito para que se vea. Perdón, un momento. Decíamos, tiene un espíritu fuerte esta Y, estoy marcándola en este momento, y este espíritu fuerte se dice como si fuese una J suave,
y tiene un acento agudo en la otra sílaba, entonces se leería hipo, hipo, ¿no? Una J suave, hipo, y que tiene dos usos, dos casos, genitivo y acusativo, y que puede traducirse como de, debajo, por, bajo. Tenemos dos sustantivos a continuación, que ya mencionamos, el árabe, ¿cierto? Árabe, que trae un espíritu suave y un acento agudo, árabs, y como el genitivo cambió, por eso le pusimos aquí la vocal, ¿no? Árabos y el artículo jo. Entonces tenemos el árabe, árabs, árabos, jo, el árabe. Y en segundo caso teníamos la tormenta, lailaps, lailapos, traía un espíritu circunflejo, acento circunflejo, perdón, árabs, árabos, y trae artículo femenino G, ¿cierto? Entonces, la tempestad. Estoy retomando todo lo que hemos dicho porque hoy vamos a aplicar, después de esto con el vocabulario, algunos de los ejercicios de traducción que fueron los que estuvieron propuestos, ¿cierto? Y después venían los verbos que estábamos mencionando, estaba el, el verbo airo, que trae un espíritu suave sobre la iota, y ahí mismo un acento agudo, entonces el airo, que levanto, llevo, remuevo, quito, ¿cierto? Se fijan que este verbo empieza por un diptongo, ¿no? Ahí, para presente indicativo. Entonces, para formar el imperfecto, nos toca hacer ese cambiecito que habíamos mencionado ahora. Ahora vamos a ver en los ejemplos. Igual el verbo acuo, trae un espíritu suave sobre la A y un acento agudo sobre la Y. Entonces, acuo, acuo, oír, escuchar, ¿no? Entonces yo escucho. Después venía el verbo ausano, trae un espíritu suave sobre la Y y acento agudo en la alfa, entonces se lee ausano, aumento, que significa aumentar, hacer crecer. Después venía el verbo estío, trae un espíritu suave sobre la épsilon y un acento agudo en la iota, estío, comer. Entonces, yo como, ¿no? Yo como, forma exacta. Entonces, estío, como. El verbo jaurisco, atención, este jaurisco que por ahí lo vamos a utilizar. Entonces, trae un espíritu fuerte. Jaurisco trae un espíritu fuerte sobre la Y, ojo, entonces suena como una J, ¿cierto? Y agudo en la iota. Entonces, geurisco, geurisco. Entonces, este significa encontrar, descubrir, yo descubro, ¿no? Yo encuentro. Y después viene el verbo isgio, espíritu suave sobre la iota y agudo en la Y, isgio, ser fuerte, ¿no? Por ahí había una frase que ya habíamos propuesto en los ejercicios de que los soldados no lograban que ser fuertes, ¿no? Tener la capacidad, entonces por ahí lo mencionábamos ahora. Y, aquí lo estamos presentando en presente y se volvía imperfecto, ¿no? Después veníamos el verbo oitiro, trae un espíritu suave sobre la iota y acento agudo en la iota. Oitiro, tener piedad, misericordia, compasión. Después, onomazo, hay espíritu suave sobre la O y acento agudo en la iota, onomazo, llamar. Nosotros en español decíamos, ¿no? el onomástico antiguamente, ¿cierto? El cumpleaños era entonces el onomástico, es llamar, imponer el nombre, onomazo. Y el verbo gibrizo, que sí trae un espíritu al contrario, un espíritu fuerte, y acento agudo en la Y. Entonces, gibrizo, insultar, maltratar. Bueno, entonces, ¿por qué he mencionado y he retomado
estos verbos presentes porque todos están o con vocal o con diptongo y hay que reconocerlos para poder formar correctamente el imperfecto, que es el siguiente ejercicio que venía contenido. Y por último venía una conjunción al la, un espíritu suave y un acento agudo en la a la. Ese también por acá nos aparecen los ejercicios que están propuestos dentro de en la lección, por ahí en la número 3, estaba propuesto. Bueno, entonces vamos a repasar. Lo importante que hay que retomar todo el vocabulario, ubicarse frente a cada uno de los términos, cómo está estructurado, para que cuando pasemos de presente a imperfecto, tomemos, ¿no?, las características de estos verbos que al ser vocales o con diptongos, entonces al hacer el imperfecto va a tener un cambio. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces ya casi que estoy terminando en el repaso, pero para que ustedes me vayan dando cuenta qué sucede cuando entonces tenemos frases. Porque entonces me dice, bueno, pero aquí, a ver cómo es que funciona la cosa, lo que nos han explicado, lo que hemos escuchado en la estructura gramatical, ¿sí? Hemos pasado del presente al imperfecto y cómo funcionan las cosas. Bueno, entonces me van a ayudar, espero que me ayuden aquí, yo voy a ir dando una guía, pero quiero que me participen, ¿cierto? En el primer ejercicio lo voy a leer. Dice, hoi stratiotai, ¿no? Uk, ishion, einai, agazoi, agazoi. Bueno, entonces en primer lugar voy a ir identificando qué es lo que estamos teniendo aquí al frente. Entonces tenemos un sonido, es un espíritu fuerte, se marca en la segunda vocal, pero se lee desde la primera. Entonces se lee hoi, no hoi, sino hoi, ¿correcto? Hoi. Y es un artículo, ojo, nosotros ya vimos los artículos, ¿lo recuerdan? O, tu, ton, get, ten, ¿lo recuerdan? Entonces tenemos un artículo, hoi, y esa terminación hoi o hoi es importante porque estamos frente a un artículo, ¿cierto? En caso nominativo plural. Entonces va a significar o va a traducir los, en español, los, ¿cierto? Los. Pasamos a la siguiente palabra del ejercicio, stratiotai, stratiotai, ¿sí? La palabra stratiota era el soldado, el militar, el estratega, por ejemplo, tiene otros en español stratiotai. Y también es un sustantivo. Bueno, el artículo tiene que coincidir en género, número y caso con la palabra que estamos acompañando. Entonces, stratiotai termina en ai y tiene un acento circunflejo aquí sobre la omega. Y entonces va a significar los soldados. ¿Correcto? ¿Muy bien? Entonces, los soldados, ¿qué? ¿Qué pasaba con los soldados? ¡Uk! Es una partícula de negación con espíritu así encimita, que significa no, no. Los soldados no, ¿cierto? Los soldados no. ¿No qué? Y viene el verbo que lo vimos aquí en este repaso del vocabulario, ¿cierto? Vimos ishio, ser fuerte, poder, ser capaz. Entonces decía que ishion, mire que este verbo, interesante e importante, la terminación, bueno, tiene una iota, entonces no tuvo algún cambio. Entonces, tiene un espíritu suave aquí sobre la iota, y ahí también acento agudo. Ishion, mire la terminación, ya estamos en una forma de un verbo en imperfecto. Esta terminación on, ¿sí? Es importante porque ya nos está situando que estamos frente a un verbo en imperfecto, ¿sí? Entonces, ishion es un imperfecto
sería algo así como lograban. Entonces los soldados no lograban, en imperfecto, tercera persona, ¿no? Ishio, no lograban ¿qué? Einai es el verbo ser, trae un espíritu suave sobre la iota y ahí en sí mismo un circunflejo, Einai, ser, no lograban ser, ¿qué? ¿Qué no lograban ser los soldados? Agathoi, tiene un espíritu suave sobre la alfa, y un agudo aquí en la iota final, ¿no? Agathoi, ¿cierto? Es el adjetivo bueno, como es plural, buenos, buenos. Entonces vamos a reconstruir todo el sentido de lo que estamos diciendo para traducirlo, ¿cierto? Los soldados, hoi, agath, stratiotai, perdón, no, uk, ¿no? Lograban, no lograban ¿qué? Einai, ser, agathoi, buenos. Entonces la frase en final sería, los soldados no lograban ser buenos. ¿Sí? ¿Me hice entender cómo es la forma de entender cuál es el ejercicio? Entonces tenemos que reconocer el artículo, el sustantivo, la negación, aquí ya son dos verbos, ¿no? Dos verbos. Gion, ser fuerte, ¿cierto? El verbo ser, que es en infinitivo, einai, y un adjetivo, agathoi, bueno, plural, ser buenos. Entonces los soldados no lograban ser buenos. ¿Correcto? ¿Me hice entender correctamente? No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración. Voy a hacer también la número 2, pero bueno, estamos ahí tratando de hacer el repaso porque necesitamos, en este caso, miren esta frase, tuvimos un verbo en imperfecto, que era el verbo usgio, el verbo ser fuerte, que por la desinencia on, ¿cierto? Nos ubicábamos en un tiempo pasado imperfecto, ¿no? Los soldados no eran, ¿no?, capaces, no lograban ser buenos. Perfecto. Entonces, si aquí hay algún participante que tiene duda, pregunta, para yo pasar a la segunda. Vamos, ¿está bien? ¿Está bien el ejercicio? Porque diga, después de que nos explicaron, a ver cómo se hace eso, ¿cierto? Entonces vamos a ir desglosando poco a poco. En los ejercicios y en lo que pasamos también de síntesis de la gramática de Schweigman, está cada uno de los acentos y espíritus completos. Yo lo hago así desmenudadito porque me parece que didácticamente es importante saber dónde está el acento, dónde está el espíritu y cómo hay que ponerlo. Entonces por eso yo los dejo sin el armazón de espíritu y acento para que lo vayamos haciendo conjuntamente. Pero bueno, ahí lo vamos a ir aprendiendo. Pero en la gramática de Schweigman que nosotros compartimos, ¿cierto? Leticia, ellos tienen la versión completa, ¿correcto? Bien, sí, profesor. Todavía no lo hemos enviado. Estamos coordinando con el profesor Sergio para que lo pueda facilitar en la plataforma. Ya le estaremos comunicando para que tengan todo en manual. Ah, bueno, correcto. Muchas gracias, Leticia. Bueno, entonces aquí ya vamos viendo cómo se reconoce, cómo se está apareciendo. Primera frase que estamos, entonces, los soldados no lograban ser buenos. Vamos a ir a la segunda y mientras pues me voy aprovechando si alguno le quiere preguntar o quiere alguna aclaración de lo que estamos haciendo. Segunda frase con la que estamos haciendo este repaso de la lección número 10, ¿correcto? Encontramos el verbo, perdón, segunda, empezamos también con un artículo, el artículo con espíritu fuerte encima de la O, trae un espíritu al contrario, y se lee jo, ¿no? Jo, ¿lo recuerdan? Jo. Entonces, él, traduce él, y viene un sustantivo, curious tiene un acento agudo sobre la Y. Entonces, leyéndolo los dos, el artículo y el sustantivo, jo, curious, entonces sería
el Señor Hokirios, el Señor. Ah, bueno, se me olvidó decir que de la frase anterior, eso está en el Evangelio de Lucas, en capítulo 16, versículo 3, ¿no? Por si alguno quiere ser un dático para después revisarlo. Bueno, entonces en el 2 estamos Hokirios, el Señor, y dentro del vocabulario está el verbo en su forma en presente indicativo, oitiro. ¿Quién me ayuda a decir qué es oitiro? A ver, para que miremos que lo estamos presentando, de presente se está pasando a imperfecto. ¿Quién me ayuda? A ver, la tercera palabra que está en esta lección 2, número 2 de la frase. Después de hokurios viene oitire, del verbo oitiro, en presente indicativo, tener misericordia, ¿no? Tener misericordia. Entonces, como el verbo, bueno, le voy a poner espíritu suave sobre la omega, un espíritu suave, y ahí tiene también un acento agudo, oitire, ¿sí? Nada más con ese datico, esa omega nos está indicando que la palabra, el verbo oitiro, que era un OI en presente, se volvió una omega, imperfecto, ¿cierto? Oitire, y si es oitire, esa terminación final corresponde a tercera persona en singular, ¿cierto? Entonces, oitire, entonces el Señor, el verbo es apiadarse, ¿no? Entonces se apiadaba ¿de quién? Tus, artículo, este artículo es agudo, era agudo y se volvió aquí grave por el sonido. Tus árabas. Entonces tenía espíritu suave y acento agudo aquí inicial, ¿cierto? Árabas. Entonces, ya lo hicimos aquí en el vocabulario, la palabra árabe, árabos, y al estar en la declinación, árabas corresponderá a un acusativo plural, ¿cierto? Entonces, el Señor, Hokirios, oitire, se apiada ¿de quién? De los árabes, tus árabas, ¿no? Plural, en acusativo. Entonces queda, Hokirios, oitire, tus árabas. Bueno, no sé si aquí voy ayudando a que vean cómo se hila, cómo se conecta la explicación gramatical que hemos tenido, por ejemplo, en esta lección número 10 de dos verbos en imperfecto, ¿cierto? Y cómo se articulan con el artículo, con el sustantivo, con la forma verbal y el complemento, que en esta tercera sería el Señor, oitire, se apiada de tus árabas, de los árabes, ¿cierto? Entonces estamos formando un sujeto, un verbo y un complemento. Bueno, no sé si está bien la explicación que hizo el profesor Miguel, si hay alguna duda, ¿no? Vamos a ir teniendo así ese desarrollo. Y algo similar es lo que hemos presentado en los ejercicios que están propuestos para hacer una revisión. ¿Qué hice yo, por ejemplo, con el Hokirios oitire tus árabas? Entonces yo coloqué en los ejercicios para revisión que usted va a encontrar la frase, en este caso, Hokirios oitire tus árabas, y hay dos formas de traducir. Entonces, una que se vincula más cercanamente a la forma de la palabra, u otro que de pronto por algún detallito se separa de la posible traducción. Entonces, en los ejercicios que propusimos, ahí está la frase, y está una traducción más cercana, más exacta, y otra que probablemente tiene alguna variación o incluso de pronto algún verbito se modificó, entonces está hablando de otra cosa, ¿cierto? Entonces por eso hay que ir recorriendo los verbos como están en presente, en este caso pasamos a imperfecto, y cuál corresponde de una manera un poco más cercana, más exacta a la posible traducción. Bueno.
No sé si con esto estoy explicando correctamente tanto en la frase 1 como en la frase 2. Y la pretensión es que las demás también pues caminen de esa misma manera. Bueno, entonces ahí estamos haciendo el repaso de al menos 2 frases de los ejercicios de tiempo independiente de la lección número 10. Bueno, eso está muy bien. Los felicito a los que han estado pendientes de cómo repasar la lección, de unirse con otro compañero, con otro amigo, con otro hermano, para que vayan trabajando conjuntamente y se apoyen, ¿cierto?, en cómo se hace ese ejercicio y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si con eso vamos a cerrar el repaso, ¿cierto? ¿Les parece que está bien? Leticia, ¿alguien, algún Y participante que tiene los preguntas? comentarios que pusieron aquí en el chat, Arturo Gavilán dice, magnífico, profesor. Así que adelante. Bueno, me alegra que esa explicación nos vaya uniendo y vayamos dando cuenta el por qué significa importante esta explicación gramatical y cómo ya empieza uno a ver cómo se articulan en los textos, ¿cierto? Y a continuación, pues vamos a ver estos otros ejemplos. Bueno, entonces hoy ya vamos voy a borrar por acá estos temas y vamos a pasar a nuestra lección número 11 que corresponde a este encuentro del día de hoy. Bueno, entonces, a ver si me corre ahora sí. Bueno, entonces aquí en la lección número 11 del día de hoy, ya habíamos hecho el presente indicativo activo, habíamos pasado en la lección anterior al imperfecto, al pasado, y ahora vamos a pasar a una propuesta de cómo se presenta el verbo en tiempo futuro, ¿cierto? Hicimos presente, después imperfecto y ahora futuro. Entonces tenemos la presentación, ahí tomamos el mismo verbo, después ya utilizaremos otros verbos, pero para que el ciclo nos vaya mostrando el verbo lío en presente, el verbo lío en imperfecto y ahora en futuro. Entonces colocamos en rojo la forma del verbo en presente, lío. Después decíamos que había un modo, el modo indicativo, que ha estado presente en las 3 formas verbales que hemos presentado. Y después viene en amarillo el tiempo futuro y la voz activa. Es lo que estamos señalando en la primera franja de la explicación. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar un tiempo futuro? Y le puse ahí un color amarillo, si lo alcanzan a visualizar. ¿Por qué? Porque resulta que el verbo se forma con una partícula con la letra sigma. Voy a escribir acá encima. Si ustedes me permiten, el futuro se forma con la letra sigma. Aquí está ahí, como una O con una cachuchita, es la letra S, la sigma, ¿cierto? Y entonces esa letra sigma vamos a incorporarla, a meterla entre la raíz y la desinencia. Entonces puse en color amarillo esa característica temática del futuro, que es la sigma. Entonces, si lo ven en la presentación, puse en amarillo en la mitad el tiempo futuro, que es la sigma. Bueno, entonces aquí mire una cosa interesante. Porque si quitáramos la sigma de la mitad, estaríamos haciendo presente indicativo activo, o sea, lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi, ¿cierto? Pero como le estamos agregando la característica temporal de futuro, que es la sigma, entonces se lee liso, ¿cierto? Primera persona, ponerle aquí una primera singular, liso, ¿están viendo? Pues en segundo lugar, liseis, ¿cierto? Tercera, lisei. Entonces, ¿cómo cambió con respecto al presente? Presente era lío. En cambio, futuro es liso. Metimos la consonante
sigma en la mitad entre la raíz y las desinencias. Y si se dan cuenta, las desinencias de futuro indicativo activo son exactamente iguales que las desinencias del presente, o sea, o, omega, o, eis, ei, omen, ete, usi. Son exactamente iguales, ¿cierto? La raíz también es exactamente igual, que sería li, en todos los casos, li, plural, li. Estoy leyendo la columna que estaba aquí con la consonante lambda, entonces li, y no cambió, y entre la raíz y la desinencia pusimos la consonante sigma. Entonces hemos incorporado ahí metido eso y así formamos el futuro. Voy a pedir entonces que alguno me participe leyéndolo. Voy a leerlo nuevamente y alguien, uno o dos se animan para ver cómo se lee y cómo se escucha. Entonces, primera persona indicativo activo sería primero liso, liso. Segunda, liseis. Tercera, lisei. Tercera plural, primera plural, liomen. Segunda, lisomen, lisete y lisusai. Lisusai. Entonces, como me confundí un poquito, voy a repetirla nuevamente. Liso, liseis, lisei, lisomen, lisete y lisusai. ¿Quién se anima? A ver, alguien que esté participativo. Escuchamos voces invitándolos a que participen aquí en el futuro. Les estoy invitando a que hagan el futuro. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? No sé si estoy viéndolos. Oh. Creo que Roxana. Muy bien, nos ayudas con el futuro. Sí, gracias, profesor. Liso, liseis, lisei, lisomen, lisete y lisusi. Hazme un refuerzo en en la segunda singular, un poquito, a ver. Liseis. Lisei, si es que me faltó la S final, entonces me quedé como un poquito. Muy bien, Rosana, muchas gracias. ¿Y el CITAM? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, liso, lisei, lisei, lisomen, lisete, lisosi. Eso sí. Bueno, espérate un momentico el cita. Atención que el acento está sobre la consonante li, ¿no? Entonces, la lectura hay que hacer, porque es que te escuché que me leíste como en la siguiente sílaba, entonces quería, primera, liso, Liso, y la segunda, liseis. liseis, No, liseis. liseis, Liseis. liseis. Porque es que me estabas leyendo como en la siguiente sílaba, ¿no? Entonces, liseis, la tercera, lisei. Lisei, Correcto, vamos al plural. Lisomen. lisomen, ¿Pero dónde está el acento? En la Y. la Y. Entonces, ¿cómo se lee? Lisomen, Lisomen. lisomen, Correcto. Segunda, lisete, lisete, sí, es como esdrújula, sí. lisete, Y tercera, lisosi, lisosi. lisusi. Correcto, sí, señora. Bueno, muy bien. Gracias, Elcita, muy amable. Está por aquí haciendo turno Wilfredo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto verlo nuevamente. A ver, liso, lisei, lisei,
lisomen, lisete, lisosi o lisosin, Wilfredo, en la segunda singular me quedó faltándole un pedacitico al sonido con esa sigma. ya, a ver. Lisei, Liseis. liseis, perfecto. Recuerden si es el detallito, que esa Sí. sigma la tenemos que marcar. Bueno, no sé, ocasionalmente a veces no las leemos completas las consonantes, entonces nos queda faltando. Y en griego es muy importante el sonido y la lectura de toda la parte. Entonces quería presente, futuro, liso, ¿cierto? Liso, 6. Ese sonido. Bueno, muy bien, Wilfredo, muy amable. Ok, profesor. Gracias. Bueno, entonces fíjense que ya la presentación hay que practicarla, o nosotros pues también ese tránsito de la lengua castellana, de nuestra lengua a otra lengua, nos ayuda a que también hagamos atención de la lectura del acento, ¿no? Y del espíritu. Entonces, importante. Entonces, la primera, liso, sería desatar, yo desataré. La segunda, liseis, entonces tú desatarás, ¿cierto? Poniendo la explicación abajo. Tercera, lisei, entonces desataré, él o ella desataré. Plural, primera plural, nosotros desataremos, lisomen. La tercera, lisete, por ahí es el uso de idiomas, de nombres, Lisset, ¿no? Nosotros en español decimos Lisset, ¿no? Lisset, entonces desatar, entonces desatará, ¿no? Vosotros desataréis. Y tercera, lisusi o lisusin, ellos eh, recetarán, resatarán. ¿Correcto? Bueno, entonces tenemos que la característica temporal es el futuro. Futuro, la sigma, que la pusimos en amarillo, ¿cierto? Si alguien si me reconoce, entonces decimos las desinencias son de presente, la característica temporal, que es la sigma, de futuro, y la raíz, como ya nosotros ya la conocíamos. Bueno, entonces aquí tenemos la presentación de un verbo en futuro, en indicativo, activo, en cada una de las tres personas. Bueno, pero, bueno, muy sencillo, muy simple, solamente meter. Yo a mis estudiantes en griego le digo que pasa como, ustedes han jugado, ¿cómo se llama? Eh, baloncesto, ¿cierto? Que uno toca el aro, lanza la pelota y queda en la mitad. Entonces, esta forma del futuro pasa esto entre la raíz y la desinencia, la consonante queda metida dentro, ¿sí? Como una canastiza, como una canasta. Bueno, esto es porque el verbo en su consonante está entre dos vocales. Y si usted me permiten, yo les voy a señalar aquí que el lío quedó entre una vocal y otra vocal. ¿Lo ven? ¿Cierto? Lo estoy poniendo aquí en ambos casos, tanto singular como en plural, ¿no? La consonante sigma está dentro de dos vocales. Entonces, con eso tocó la pelota quedó dentro. Bueno, ¿qué pasa aquí? Porque no siempre va a suceder este caso. Este es un ejemplo paradigmático que no tiene ninguna dificultad. Ahora vamos a ver en la siguiente. A ver si me deja pasar esto aquí. Ahora sí. Ay, ahora se me fue. Perdón. Entonces, el niño, ¿por qué no me deja hacer una cosa que estoy buscando? Perdón, un momento.
que se me escondió. Ah, aquí es que no encontraba el lápiz del cosito. Bueno, porque estaba buscando el palito de esto. Dice que hay una tabla para la formación del futuro, que es muy importante, que tenemos que reconocer para ver cómo se forman los futuros según ciertas palabras que tienen forma labial, gutural o dental. Aquí en el primer lugar, estoy mostrando acá, hay unas consonantes que son clasificadas como labiales, que son la pi, la beta, la fi, o la mezcla, la fusión de pi tau, ¿cierto? Hay otros palabras que tienen raíz con consonante gutural, kappa, gamma, ji, doble sigma o zeta gutural, y la otra, las dentales, tau, delta y zeta o zeta gutural. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de cualquiera de las palabras que empiezan por consonante gutural, ¿cierto? Resulta que si la palabra empieza por pi, estoy colocando aquí una señal, pi, ¿la ven en rojo? ¿Correcto? Esa consonante pi, para formar el futuro, se tiene que unir, sumar, aquí estoy poniendo una más sigma, ¿lo ven? Entonces ese labial pi más sigma, para formar el futuro, se fusiona y se convierte en la psi. ¿Sí me estoy explicando correctamente? Entonces labial pi más sigma, esas dos, pi más sigma, se fusionan, se mezclan, hacen una crasis y se convierten en la psi. ¿Cierto? Lo mismo pasará con la beta. Mire, si yo tuviese aquí la beta y la sumo a la sigma, que es la característica temporal, queda también psi. O fi más sigma, el resultado también es la psi. Entonces, esto que pasó aquí, estoy poniendo aquí una flecha final, aquí es la mezcla, la fusión, la crasis entre la pi y la sigma, ¿cierto? Las dos se juntan y dan la psi. ¿Sí me estoy explicando correctamente? Bueno, si me asienten ahí, Roxana ya me hizo un asentimiento, gracias. Entonces, con cualquiera de esas consonantes labiales más sigma, el resultado será la psi. ¿Correcto? Voy a mirar con otro color, voy a cambiar de color aquí para que me vean de otro color. Pongamos el azul. Las guturales pasa el mismo fenómeno. Hay consonantes, hay palabras que tienen la consonante gutural, por ejemplo, kappa, ¿cierto? La ven aquí en azul que estoy colocando, ¿cierto? Entonces, esta capa, para formar el futuro, más futuro de sigma, entonces estoy poniendo aquí la flechita hasta aquí, donde está la sigma, se juntan, se unen, capa más sigma, y el resultado es la psi. ¿Correcto? Lo mismo va a pasar con gamma y con ji, o con doble sigma gutural o zeta gutural, pero el ejercicio es exactamente lo mismo. Y si pusiésemos, no sé, un color verde a las dentales de la segunda clasificación de las otras consonantes, por ejemplo, la T, tau, ¿cierto? Que se va a juntar con la psi, unidos. Entonces la fusión del resultado es la sigma. ¿Me hice explicar correctamente? Entonces encontramos una serie de verbos que utilizan una consonante, en este caso la consonante final, ¿no? del verbo, ¿no? Y van a formar el verbo en su forma
del futuro. Voy a poner un par de ejemplitos para que lo veamos. Por ejemplo, tenemos el verbo blepo. Tengo un verbo. Voy a ponerlo aquí por un rayito. Wilfredo estaba alzando la mano. ¿Sí? Sí, profesor, se me adelantó porque quería pedirle ejemplos prácticos con Perfecto, verbos ya. para poder, ajá, Sí, gracias. señor. Entonces estoy aquí colocando un verbo que es el verbo blepo, ¿cierto? Mire, ¿están viendo? Blepo. ¿Cierto? Que es el verbo ver. Presente indicativo activo. ¿Cierto? Este verbo blepo pertenece a esta primera que estamos explicando aquí, labial. ¿Sí? Bueno, entonces blepo es presente. ¿Cómo formamos el futuro? Resulta que la forma, mire que la consonante final de la raíz, la pi, ¿cierto? Se une, se fusiona, más la forma del futuro, que es la sigma. Entonces, esos dos fusionados, ¿qué es lo que van a dar de resultado? Lo que nos pusieron aquí, la psi. Y entonces tenemos el verbo, la raíz, blep, la consonante mezclada, fusionada de labial, en este caso la pi más la sigma, que da la psi, y la terminación será, le combino, la desinencia para el futuro. Entonces aquí tengo presente, blepo, ¿sí? El futuro, blepso, blepso. Este nos está diciendo que estamos en un tiempo futuro. Futuro. Fusión de la raíz de presente indicativo, blepo, más sigma, se volvió blepso. ¿Cierto? Esa era la inquietud, Wilfredo. ¿Así como se formaba? Ok, muy bien. Nos está sentando ahí con la manito. Muy bien, muchas gracias. De lo mismo va a pasar. Entonces hay que reconocer que los verbos, por ejemplo, el verbo ver, el verbo blepo, ¿no? Tiene que mirar la consonante final, que será una pi más sigma, se fusionó y dio un resultado que en este caso sería la psi, ¿cierto? Entonces el futuro se volvió blepso. Si quieren hacemos otra forma, por ejemplo, el verbo ago. Yo le molesto a mis hijos, a mis estudiantes, les digo que mi hijo, lo primero que dijo fue ago, cuando tenía como 4 meses. Entonces, el hombre venía con el chip en griego. Bueno, entonces voy a escribir aquí la raíz del verbo, ¿cierto? La raíz del verbo ago, entonces empieza por alfa, gamma y omega, espíritu suave y acento agudo. Entonces, voy a poner con un rojito. ¿Qué voy a decir aquí? Esto que estoy poniendo aquí en rojo es que la raíz, ¿cierto? Y la rayita aquí es la desinencia, diríamos, de presente indicativo activo. Entonces el verbo ago. ¿Cómo formamos entonces el ago? ¿Quién me va ayudando? A ver, hagámoslo juntamente. Entonces, la gamma, bueno, la A se mantiene quietecita, ¿cierto? Porque estamos de presente a futuro. Entonces la A se queda quietecita. La sigma, la gamma, se fusiona con sigma, que le habíamos dicho, ¿cierto? Y este resultado será,
y la desinencia será omega, igual para el futuro, ¿cierto? Entonces, presente, hago, conducir, indicar, ¿no? Y el futuro, ¿cómo se formó? Atso, ¿cierto? Esta fue la fusión de esta gamma con la sigma. Mírela acá y mírela acá. ¿Sí? ¿Correcto? Una gutural más una sigma se volvió sí. ¿Correcto? Y podríamos poner otro ejemplo de una dental, ¿cierto? Roxana estaba alzando la mano. Sí, profesor, me perdí un poco. Mire, lo que pasa es que en la tabla hay un número 1, un 2 y un 3, ¿cierto? Arriba. Sí, pero ahorita Sí. le explico eso. Estábamos mirando una es labial y Ah, ahora puse un ejemplo de gutural. ya. Ya, y lo ¿Cierto? otro era la columna del medio. También le iba a preguntar Ya sobre voy a eso. dar ejemplos. Estoy aquí en las primeras 3 columnas y ya vamos mirando cómo se comporta. Era para no revolver todas juntas a la vez, porque entonces... Pero entonces aquí hicimos, en el ejemplo que me estaba preguntando Roxana, tenía la palabra hago, que es un verbo construido con una gutural, ¿cierto? Aquí la pongo, yo aquí voy a poner aquí. ¿Se la ve? Y esa gutural, alfa, gamma, unido a la sigma, que le dio la si. Entonces, de presente, hago, se volvió atso. Atso. Entonces, estamos en el ejemplo de una gutural. Ahora quería pasar con la siguiente a una dental. Estoy en las formas básicas del primer cuadrito completo. Aquí. Bueno. Entonces, tenemos el verbo peizo. A ver. ¿Me dejan? El verbo, estoy colocándolo ahí, peizo, y con Z, peizo, tiene acento acá. Entonces, ¿cuál es la raíz? Peiz, hasta la Z, ¿cierto? Y lo que está aquí adelante es la desinencia, ¿cierto? Peizo, presente indicativo activo. Entonces resulta que para formar el futuro, vamos a encontrar la final, la consonante final, que es la Z, que la estoy viendo yo acá, más sigma, ¿cierto? Entonces, Z más sigma queda de resultado en la tablita, que se va a formar una sigma. Y me vuelvo a la raíz. Y la desinencia, peizo. Esta sigma que estoy señalando aquí, ¿cierto? Es característica de un futuro. Entonces, peizo, presente, y peizo, futuro. Un ejemplo de consonante dental. ¿Correcto? Entonces, tenemos un ejemplo de labial, un ejemplo de gutural, un ejemplo de dental, que mezclado, que combinado la forma de cualquiera de esas consonantes con más futuro formado por la sigma, entonces va a dar o psi, o si, o sigma. Ahora, voy a tratar de recoger un poquitico las rayas de estos niños por acá para ver qué pasó
cuando encontremos otras que se mezclan. Wilfredo estaba alzando su manito. Con gusto. Sí, profesor, una consulta. En la iota lleva un acento áspero, Un espíritu perdón, un suave. acento agudo. Acento Espíritu. agudo. En el Ajá, presente acento sí. agudo. Sí, señor. Perfecto, acento agudo. Y Perfecto, ese mismo se va a marcar, no se lo puse, pero el mismo va a aparecer ahí en el futuro. PI, perfecto. Muchas gracias. ¿correcto? Así es. Gracias. Perfecto. Bueno, listo. Entonces aquí, ¿qué estamos queriendo mostrar? Cómo se fusionan, Hay que reconocer que la raíz del verbo en presente indicativo activo, ¿cierto? Que fusionado con una sigma va a dar un resultado, una crasis, y entonces por eso yo aquí ya voy a tratar de borrar todos estos rollones para que nos concentremos que el resultado final de estas labiales será la psi, en primer lugar, ¿cierto? La primera, estoy viendo aquí, no sé yo. Después la si gutural o sigma dental, ¿cierto? En algunos casos vamos a encontrar algunos otros verbos, a ver cómo se forman, que es la explicación que voy a hacer ya ahora de cuando aparezcan verbos con tema en Z en presente. Entonces, atención que hay algunos verbos que van a aparecer con esta Z, que pueden ser gutural, y otra que Z también, pero con sonido dental. Ya vamos a ver ahorita explicar qué pasa eso. Pero en esencia, en primer lugar, lo que quiero es que cualquiera de esas posibles consonantes que están presentes en la final de la raíz, mezcladas más sigma, van a dar cualquiera de esas tres, la psi, la si o la sigma. ¿Correcto? Roxana, ¿me da asentimiento, Cholito? ¿Sí? ¿Bien? ¿Me expliqué bien? Correcto. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces estamos viendo que, retomo la idea inicial, presentamos el verbo en futuro, liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lison, lisosion. ¿Qué pasa? En esos, la raíz se mantuvo, la raíz se fusionó y da esa mezcla, esa fusión. Entonces, si el verbo es labial, pues hay que mirar que cuándo es labial, cuándo es gutural, cuándo es dental. Bueno, ahí voy tratando de hacer la cronología de lo que queremos hacer. Bueno, entonces hay que tener en cuenta cómo finaliza la raíz del verbo para ver cómo se va a formar el futuro. Es como la idea básica, central. ¿Bien? ¿Hasta ahí voy bien? Perfecto. Espero que sí, ¿cierto? Que como que tengo... Ah, no, mentiras, Wilfredo. Sí, señor, dígame. Disculpe, profesor, que sea tan preguntón, pero tengo curiosidad por el cuadro cuando hay esas doble sigma, Doble consonante. sí, la doble consonante en las guturales. Bueno, correcto. ¿En qué casos se presentan? ¿Podría darnos un ejemplo con un verbo o Sí, para señor, pero poder... le voy a explicar la norma y vamos a ir en un ejemplo hacia adelante. Entonces, por Claro, ejemplo, por favor, gracias. vamos a encontrar que algunos verbos van a tener la combinación de pi y z, ¿cierto? Estoy señalándolo aquí con el verbo, ponerle en azul. Está viendo, ¿sí? Varios o diversos verbos van a tener esa mezcla, esa fusión de labial, pi más tau, y esa también igual se va a fusionar con la sigma, y el resultado va a ser exactamente igual, que es la si, ¿cierto? Igualito. Lo mismo va a pasar con gutural,
vamos a encontrar que, por ejemplo, hay verbos que en el presente indicativo hay doble sigma. Ojo, doble sigma es característico del presente. Y fíjese que usted va a encontrarse aquí con otra sigma. O sea que aquí van a ser 3 sigmas. Mírela. 3 sigmas para formar el futuro. Y va a volverse sí. Y en el dental vamos a encontrar aquí una Z más la característica del futuro, que es la sigma, cuyo resultado va a ser la sí, la sigma. ¿Cierto? Esa es la idea básica. Entonces vamos a ver ejemplos de cuándo va a aparecer esto. ¿Cierto? Vamos a verlo. Pero entonces el argumento inicial es que la tablita central con esas consonantes, que son un poco dobles, digámoslo así, también van a tener esa labial pi tau más sigma y va a dar la psi. Lo mismo gutural, doble sigma más sigma, 3 sigmas que fusionadas se van a volver si, o dental, z más sigma que va a volverse sigma. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno, vamos a ver algunos verbos y algunas formas que van a aparecer por acá. ¿Por qué? Permítame que entonces voy a salir de la tablita para ver otros ejemplos y cómo aparece ese coso niño. Si me tengo que devolverle la tabla, no importa, pero quiero que lo vean. A ver. Esto. Viene aquí la explicación. Resulta que vamos a encontrar en este proceso algunos raíces verbales que tienen, por ejemplo, su tema en Z, ¿cierto? Como característica de presente. Entonces uno no se da cuenta cuándo es gutural o dental. Entonces vamos a ver. Muchos verbos tienen una raíz dental. Miren este caso. Voy a poner aquí. A ver que el lápiz me deje fusionar. Un segundo. Mire, una raíz dental. Muchos verbos tienen una raíz dental en el sistema de presente. Mire. Pues eso significa que estamos en un presente indicativo. Pueden aparecer con un tema, la Z, por ejemplo, la palabra baptizo. Mírenlo acá, es una dental. Estoy viendo aquí el rojito. Baptizo, bautizar, yo bautizo, ¿cierto? Entonces resulta que esta niña, al ser dental, su formación se hace con sigma. ¿Qué hacemos ahí? Sigma más sigma, ¿cierto? Estas dos se vuelven sigma. Estoy poniéndolo aquí en rojo. Permítame, la desinencia es omega. Y la raíz la voy a hacer con azul. Entonces va a ser BAP. Piso. ¿Están viendo, Alfredo? Baptizo, presente, se vuelve baptizo, con sigma. Aquí se fusionaron. Z más sigma y el resultado fue esta sigma. ¿Sí? Y esta es una raíz dental. Ahora voy a ver otro ejemplo de lo que está pasando ahí. Entonces, ese es un primer comportamiento cuando hay raíces dentales que en el presente forma una Z. Ahora voy a ver otra forma de algo que va a ser parecido pero distinto. Hay otro grupo, ¿no? de verbos, no son muchos, está reducido, cuya raíz es palatal. Aquí viene el detalle, voy a ponerlo aquí en otro color. Una raíz que es palatal. El palato es la posición que ponemos nosotros aquí debajo dentro de la boca, ¿no? Arriba, ese es el palato. Presenta, sin embargo, un sistema en presente con Z parecido. Entonces fijémonos que este es el verbo gritar, ¿no? Crazzo,
Kratzo, ¿cierto? Kratzo. Tiene raíz acá. Kratzo, eso es presente, ¿cierto? A ese le vamos a unir, le vamos a fusionar más sigma, ¿cierto? Z más sigma, pero que es palatal, y se parece, se comporta de alguna manera al cuadrito anterior como una gutural. El futuro va a ser, mírelo, Kratzo. ¿Qué pasó aquí? Apareció la psi, ¿cierto? Como fruto, como refusión de esta Z más sigma. Entonces fíjense que en algunos casos tenemos que darnos cuenta si la raíz siendo Z es dental o en este otro caso, en el segundo, la raíz, en este caso es un palatal, que se comporta como gutural, Kratzo, gritar, el futuro se vuelve Kratzo. Entonces fíjense que habría que, de eso lo vamos a explicar en el vocabulario, voy a decir cuando un verbo es dental y su futuro lo hace con sigma, o cuando el palatal en presente, su fusión es con sí. ¿Ok? Mire que eran dos. Teníamos aquí una sigma y otra sigma. La primera era, la número 1, era dental, y en cambio la segunda era palatal. Entonces la fusión es distinta, ¿cierto? Si me devuelvo, me estará preguntando Wilfredo, ¿por qué me hace esto el profesor? Tranquilo, me devuelvo, no hay problema. Un momento. A ver si esta niña nos deja recoger, me devuelvo aquí a la tablita. Cojo el mouse y le quito esos tachones. Grandito. Me estoy refiriendo, mire, que en el primero y el segundo caso, ¿no? Teníamos esta tablita Z gutural, que se vuelve más sigma, se vuelve si, y la otra Z que unido a sigma se vuelve sigma. ¿Correcto? Estaba explicando esos dos en el ejemplo que estaba colocando a continuación. Algo similar va a pasar también con la doble sigma más sigma, se vuelve si en la gutural. Entonces, este caso que decíamos de la palatal se comporta algo similar al gutural, que es la segunda tablita. ¿Me expliqué correctamente, Wilfredo? Hoy vamos poco a poco, piano, piano. ¿Pero sí me expliqué correctamente? Ok, Wilfredo, si me dice ahí, Roxana, no sé quién más, el cita, quién más nos va poniendo ahí. Roxana, levantó la mano. Gracias, profesor. Entonces, en el caso del número 1 que está en la siguiente diapositiva, la Z se comporta como una gutural, ¿cierto? El primer caso, no, la primera es una dental. Mire, esta que yo estaba colocando ejemplo, estaba aquí en esta dental. Ah, ya, sí. Y el segundo caso, El segundo caso es palatal, pero se comporta igual que un gutural. ya, muchas gracias. Bueno, ahí tienes razón que invertí el orden, pero bueno, ya te lo acabo de explicar. Bueno, entonces, Wilfredo. Wilfredo estaba preguntando, ¿sí? Sí, sí, profesor. Para no equivocarme a la hora de hacer la traducción entre una gutural y una dental, porque la coincidencia yo voy a puede dar. explicarlo en el vocabulario. Perfecto, ya, profesor. Gracias. ¿Cuándo se comporta como un gutural? ¿Cuándo se comporta como dental? Sí, y cómo hacer el Perfecto. cambio,
final, porque como son bien parecidas, Y son uno muy puede cometer similares. efectivamente. Entonces, Gracias. en el vocabulario yo voy a poner unas clavecitas para que digan, ah, le pongo cómo se va a formar con la gutural el futuro o cuándo se va a formar dental. Correcto. Entonces ya voy para allá. Bueno, pues permítame un momentito, devuelvo aquí la chispa. Entonces decía yo en la parte inferior, aquí estaba colocando una notica. Si ustedes me ayudan, estoy aquí en una nota final. Con esta verde dice, como no existe un criterio seguro para saber solo desde el presente cuándo una raíz es dental o cuándo es palatal, entonces en el vocabulario se indicará siempre el futuro de dichos verbos para mayor indicación, para mayor facilidad. Ya voy a en el vocabulario voy a decir, este era gutural, este era dental o este era palatal, ¿cierto? Ahí ya es donde voy a ampliar esta explicación. Bueno, y para causarme, no vamos a preocuparnos, pero vamos a cambiar un poquito el chip, ¿no? Veníamos en la formación del futuro indicativo activo y la tablita con la que se forma según labial, dental, gutural y las combinaciones que estamos dando. Bueno, ahora vamos a hablar de una segunda parte, ya la habíamos dicho a la vez pasada y en el repaso. Otros ejemplos de verbos compuestos, segunda parte, que ya lo habíamos dicho en el repaso hoy y hace 8 días. ¿Cómo se comportan algunos verbos? Porque vamos a darnos cuenta cuando cambia un futuro y de pronto cambia un presente y qué va a pasar ahí. Entonces, una ampliacióncita de estos verbos futuros. Bueno, entonces, cambiemos el chip en un momento del futuro y nos vamos a ubicar verbo compuesto. Después vamos a decir por qué lo hace el profesor, ¿cierto? Tranquilos. Entonces, verbo compuesto de segunda parte. Dice que algunos prefijos, ¿recuerdan? Un prefijo de los verbos compuestos sufren distintas modificaciones en las consonantes finales. Habíamos dicho que había una forma pasada anterior. Habíamos dicho que el verbo se acompañaba de otras formas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un primer ejemplo del verbo salir o partir. Mírelo. Voy a ponerle aquí la forma verbal. Tiene una preposición ec, estoy poniéndolo aquí con verde, y una forma verbal vaino. Es un verbo en presente indicativo, ec vaino, ¿cierto? La primera parte que está en negrilla es el prefijo y después viene la raíz del verbo que es vain, y como está en presente indicativo, entonces vaino, entonces juntos, vaino, salir, partir. Bueno, resulta que este verbo con este prefijo ek experimenta un cambio. Para formar el futuro, mire, lo estoy poniendo ¿en qué? En rojo. Esa preposición, le voy a pegar aquí sufre un cambio. La preposición ek se vuelve ex. Atención, ek se vuelve ex. ¿Sí? Por allá habíamos visto, a ver si me acuerdo dónde fue que lo pusimos, por aquí, creo que era la lección número 3 o 4. A ver, un momentito, me devuelvo a la chispa de la vida. Si era la lección, si era la lección número 4, que la trabajaron con el profesor Sergio, en la segunda palabra del vocabulario decía ek, es una preposición que rige caso genitivo desde fuera, pero que delante de una frase, de una palabra iniciada en consonante ek, se vuelve ex. Vamos a explicar qué es eso, ¿sí? Porque uno diría, ¿cómo que una preposición, un prefijo ek, se vuelve ex? Entonces vamos a explicar por qué. El imperfecto se vuelve
Etzesbainon. Etzesbainon. Mire. Entonces, resulta que la ek, estamos aquí mirándola, delante de una vocal se vuelve sí. Es sí. Es sí. ¿Cierto? No sé si alguno tiene en sus apuntes la lección 4, donde estábamos el vocabulario de etz. Etz se vuelve etz. ¿Cierto? Y resulta que la raíz del verbo, voy a ponerlo aquí con azul. A ver, otro color para que no nos... Estoy colocando aquí la raíz en azul con una rayita roja. Bain es la raíz del verbo. Etz es la preposición o el prefijo, ¿cierto? Entonces sería etzebainon. Esa ek se volvió etz. Y quedaría etzebainon. On era la desinencia final. Bain la raíz del verbo. Y aumento. Voy a señalarla aquí con este otro color. Estoy haciéndole aquí una rayita encima. Entonces quedaría etzebainon. De ek se volvió etz. Bain, etzebainon. Porque se mezcló la vocal, la que está en la mitad, ¿cierto? Por el aumento. Entonces queda etzebainon. Wilfredo, ¿estaba preguntando? ¿Sí? Alfredo, Sí, profesor, una consulta. Estoy buscando justamente esta página. La lección número 4. Justamente, la lección número 4 no aparece esta página. He abierto la lección 10, la lección 11, y no aparece verbo compuesto segunda parte. Por favor, Sí, lo hicimos la vez pasada. Alfredo, ¿me estás preguntando de la forma compuesta del verbo? Sí, porque cuando lo hicimos en... Sí, yo tengo la copia de la lección 10. Perdone la interrupción. La lección 10 tiene los verbos compuestos primera parte. Y la lección 11 también tiene la primera parte, pero no tiene la segunda. O sea, esta página quería hacer mis apuntes. Yo dije, ¿dónde está? Por eso Sí está, Alfredo, porque esa la expliqué yo en el ejercicio anterior. Ya Perdón, le pido mil disculpas, pero voy a revisar bien. Espéreme, me voy a devolver para que usted la vea. A ver, por favor. Espéreme que sí. Pero se me fue para el otro lado. Espéreme, me devuelvo. Estoy en el futuro, me estoy devolviendo. Mírelo acá. Acabo de compartírselo. Verbos compuestos, primera parte. Sí, esa sí la tengo. La segunda, la que ha sacado ahorita. Pues es la que estoy explicando, Alfredo. Esta fue la primera de la lección anterior y ahora Claro. la que estamos explicando es la segunda parte. Claro, pero eso nos ha enviado, era mi consulta. Sí, señor, porque está en la explicación que hemos hecho la vez pasada, en la lección anterior, y esta sí, claro. Ya no le quiero hacer perder más tiempo. Bueno, pero sí están las dos. Si me Ya, quieres que te ayude después, bueno, te fortalezco. Bueno. Si me lo puede enviar, por favor, porque no lo vi. Bueno, entonces tenemos verbo compuesto que tiene un prefijo ek que se vuelve etz, ¿sí? La primera forma que estábamos tratando de mostrar. Ay, me corrió, perdón. Entonces, ejemplo 1, estoy poniendo aquí un número 1, donde la ek se vuelve etz en la formación del prefijo. ¿Correcto? Voy a un segundo ejemplo. Igualmente, número 2. Sí está. La preposición en,
Pero voy a quitarle todo este reguero para que no nos quede sopa de letras con todo ese mercado. Entonces voy en el número 2. Entonces voy a mostrarle que en la preposición en, y la estoy señalando con rojo, también existe un pequeño cambio. Existe un conjunto de consonantes labiales, que ya las conocíamos, pi, beta y fi, que se transforman en em. Entonces, ¿qué quiero decir yo acá? Aquí estoy tratando de poner la segunda. En se vuelve em. ¿Ve la rayita que le estoy haciendo? La preposición en se vuelve em. Por ejemplo, la preposición era en, pero que al encontrarse con una labial, por ejemplo, la raíz del verbo vaino, ¿cierto? Se va a encontrar con una preposición, y en este caso, esa preposición, ¿cierto? Al encontrarse con una consonante labial, entonces ya no es en, sino em. Entonces queda en vaino, presente indicativo. En pipto, mire, también sufre este mismo pequeño cambio, ¿sí? Era en y se volvió em. O enfanizo, mire que la M se fusionó porque la consonante de la raíz era la psi, era la fi, perdón. Entonces, en vaino, en pipto o enfanizo, al formar el presente indicativo, la preposición que era en se volvió em. Y un detalle, pero esa preposición, estamos en presente, ¿no? Esa preposición recupera su forma original cuando se produce el aumento en el imperfecto. Fíjense que aquí, voy a ponerle aquí una rayita en rojo, al formar el imperfecto, entre la preposición y la raíz, ¿cierto? Apareció un conector que era el aumento, está en amarillo. Entonces el imperfecto se formó en vainon. Entonces lo que se había cambiado en el presente, en la en se volvió em, ahora vuelve y se recupera en vainon, en el imperfecto. O lo mismo por el verbo pipto, en pipto, o de fanizo, en fanizo. Si ustedes ven esa ese aumento en amarillo, rompió esa ruptura entre preposición y la raíz del verbo, entonces volvió a su forma primigenia. Entonces, en se volvió con el imperfecto, se devolvió a como estaba antes, ¿cierto? Entonces, presente en vaino y en el imperfecto en vaino. Estoy tratando de hacer aquí este aumento aquí, como cambió. Mire, le voy a echar aquí una flecha, aquí un aumento en vaino, se volvió en el imperfecto en nevaino. Entonces, la preposición que era en original, cuando se fusionó, se encontró con consonantes labiales como pi, como beta o como fi, entonces tuvieron un cambio, se volvió en nevaino, y al imperfecto se devolvió a la forma anterior. ¿Correcto? Bueno, segundo ejemplo. Y hay un tercer ejemplo aquí, es un poquito más rarito, digámoslo. Ponerlo aquí con negro. La tercera explicación, tercer comportamiento de un verbo compuesto. Por último, otra modificación que sufren las preposiciones en algunos verbos compuestos se produce cuando el verbo con el que se combina lleva un espíritu áspero o fuerte, ¿no? Un espíritu fuerte. Colocándolo aquí en rojo. Entonces, tenemos la preposición apo, que tiene aquí un espíritu fuerte, jaireo, preposición apo, más el verbo en su forma
simple, jaireo. Como este niño tiene un espíritu fuerte, un espíritu áspero, estoy poniendo aquí una flecha para que lo vean. ¿Sí lo ven? ¿Cierto? Entonces, se devuelve la forma de la preposición a una forma anterior. Mire que apo se vuelve af. Af. Aquí voy a señalarla aquí nomasito. Af. Porque resulta que el antecedente de fi es pi. ¿Sí? Entonces se formaría el verbo afaireo, en presente indicativo, afaireo. Es decir, que la pi se cambió, se formó a fi. Miren lo que estoy señalando acá. Con lo cual, el imperfecto experimenta un cambio. Mire cómo la prefijo, la preposición, ¿cierto? Af es fruto de la fusión del cambio que tenía apo. Apo se volvió af. Este es un poquito final, un poco extraño, que sería aferún, aferún. Bueno, me interesa en este momento aquí la flecha que estoy colocando, que por el espíritu áspero, el espíritu fuerte, apo se volvió af, af. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su antecedente de P era Fi. Bueno, ese es un poquito ya más irregular. Voy a tratar para la próxima de tener otros ejemplos que nos ayudan a entender. Pero voy a reconstruir el argumento inicial de esta. Estamos viendo una segunda parte de verbos compuestos para la formación entre presente y futuro, e imperfecto, donde los prefijos, los prefijos sí, tienen algunos cambios. Ek se volvió ets, en se volvió em, y en este último la apo se vuelve, la p se vuelve fi. ¿Sí? Eso es lo que estamos visualizando. Vamos a ver algunos ejemplos, pero por ahora lo que me interesa es que ya habíamos visto en la lección anterior cómo a algunos prefijos se les cae una vocal, otras no se les cae, mantienen igual en peri y otra, y ahora 3 ejemplos de prefijos que experimentan cambios. Aquí que vamos a ver que hay que ir poco a poco en los ejemplos, ver si en la formación del imperfecto experimenta un cambio o no experimenta este cambio. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos claro? ¿Me expreso correctamente? No sé si hay dudas, preguntas. Como estoy aquí con doble Roxana. ¿Levantó la mano? Roxana. Profesor, gracias. Una consulta respecto a la traducción de los ejemplos que están ahí, porque se supone que ek es una preposición, ¿cierto? Sí, señora, pero al fusionarla queda un verbo nuevo, ¿no? Entonces ahí ya no se traduce como preposición. Desaparece la preposición o No, el sí, significado. el verbo compuesto comprende las dos cosas, el prefijo más la forma del verbo en su forma simple. Se fusionaron, hicieron una crasis. Ya. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Quién más tenía pregunta? ¿Wilfredo? Profesor, sí, lo estoy siguiendo con mucha atención y me gustaría, la verdad, saber el cambio, porque estamos viendo el cambio fonético, me gustaría saber el cambio que se produce en la traducción al español. O sea, el significado de las palabras que está poniendo, ¿no? En ejemplo, me gustaría también aprovechar y saber el significado de las palabras. Sí, en los ejercicios ya te voy a procesar, yo voy a tratar de producir esto que estamos explicando del contenido morfológico gramatical, cómo se aplica ya dependiendo cada palabra, ¿no? Pero lo que me interesa en este momento primero, Wilfredo, es que me haga entender que hay algunos
verbos compuestos que experimentan un cambio, una modificación en el prefijo. Anterior, estábamos mostrando que no tenían cambio, ahora sí vamos a tener otros que sí tienen. Entonces depende de cada preposición, ¿cierto? Cómo se comporta de la preposición y mezclado o fusionado con una raíz verbal. Es lo que quiero ver en este momento. Ya te voy a empezar a presentar a ti y a los demás cómo se aplican en distintos verbos el cambio que van sintiendo, que van experimentando. Bueno. Muchas gracias, profesor. Sí, porque estamos entrando en un punto de fusión de palabras y la verdad Sí. que el significado en español varía regularmente. Sí, claro, dependiendo, entonces depende cómo está comportándose el prefijo y cómo se va a mezclar o a fusionar con la raíz Efectivamente. verbal. Bueno, Gracias, profesor. ok. Entonces voy aquí a pasarme. Bueno, es que me queda poquito tiempo. Quería a ver dónde alcanzamos a llegar. A ver, borrador. Estaba presentando aquí un ejemplo de un sustantivo de tercera declinación, el sustantivo esperanza, elpis, ¿sí? Elpis. ¿Recuerdan que en el anterior habíamos visto, en la lección número 10, vimos el árabe, ¿se acuerdan? Como el árabe, árabos. Pasa algo similar en este otro sustantivo de tercera, la esperanza, elpis. Si ustedes se fijan en el nominativo, estoy viendo aquí un rojito, nominativo, elpis, esperanza. Mire cómo en el genitivo, dativo y acusativo, la sigma final de elpis, miremosla acá, tuvo un cambio y se volvió delta, ¿cierto? Entonces, del nominativo elpis pasó a genitivo elpidos, elpidos. Entonces cambió la raíz porque cambió la terminación de sigma, se volvió delta. Entonces, nominativo elpis, genitivo elpidos, ¿no? De la esperanza, dativo elpidi y acusativo elpida. Puse en amarillo, ¿no? Habíamos visto la vez pasada un asterisco que era el nominativo, estoy poniendo aquí, era nominativo, sigma, el genitivo era raíz más la terminación, la disinencia os, entonces quedamos el pis, la esperanza, genitivo el pidos, genitivo, dativo, que es la raíz, estoy poniendo aquí el chulito de la raíz, más la terminación i, asterisco os i, acusativo, que es la raíz, más os i a, alfa, ¿cierto? Y vocativo, un vocativo, elpis, vuelve a ser igualita a esta inicial. Es lo que estoy tratando de señalar, ¿cierto? Entonces, elpis, elpidos, elpidi, elpida y elpis sería el singular. Y atención que con el genitivo, menciono aquí el genitivo, formamos el futuro. Miren si ve el pit, el pides, nominativo, el pidon, genitivo, cambia aquí el dativo, el pisi, perdón, el pisi, acusativo, el pidas, y vocativo, el pides. Entonces, lo repito todo. El pis, nominativo,
el pidos, genitivo, el pidi, dativo, acusativo, el pida, y vocativo, el pidis, el pis. Plural, el pides, genitivo, el pidon, dativo, el pisi, acusativo, el pidas, y vocativo, el pides. ¿Correcto? Estamos presentando otro ejemplo de tercera declinación, sustantivo de tercera declinación, en este caso es un femenino, ¿cierto? La esperanza. Estamos ahí como a penitas de tiempo. Voy a después retomarlo nuevamente. Me corre este niño. Y cierro con el vocabulario. Perdónenme. Aquí el borrador para quitar este reguero. Bueno, con tranquilidad que yo voy a volver a explicar todo este argumento, pero volvemos y tenemos. Entonces tenemos en el vocabulario, en esta lección 11, la preposición perdón, pongo aquí en rojo, espíritu fuerte, acento agudo, entonces hiper, genitivo y acusativo a favor de, y los verbos que quiero que los conozcan también, hago, que fue el que estamos mencionando, espíritu suave, acento agudo, yo conduzco, baptizo, que los mencionamos, el piso, y que tiene aquí en la mitad la forma, esta forma es el futuro. Entonces está diciendo que el piso es un dental, ¿cierto? Y el futuro es el que está aquí entre paréntesis, con color azul, ¿cierto? Entonces ahí no tiene problema porque entonces ya sabe que usted está utilizando un verbo baptizar como el futuro con sigma. El mismo, el doxazo, glorificar, alabar, un acento agudo, doxazo, y que lo que tenga entre paréntesis, que es la forma del futuro, ¿cierto? Como dental. Lo mismo, crapso, mire crapso, acento agudo, entre paréntesis está la formación del futuro. ¿Cómo se forma el futuro? ¿Ven la diferencia? ¿Correcto? Peizo, un acento agudo, persuadir, así como lo esperaríamos. Peirazo, agudo, en la A. Y aquí viene la serie de sustantivos como el que acabamos de señalar. Es el pis, la esperanza, el pis, agudo, el pis. ¿Qué pasó? El cambiecito que tuvo, el pidos y el artículo femenino, la esperanza G. Entonces el pis, el pidos G, esperanza. Después viene la lámpara, lampas, agudo la A, también tiene el mismo cambio, lampados y artículo femenino, la lámpara. Viene el país, tiene circunflejo aquí, y esa forma, el pis, el pidos, tiene doble artículo, o sea, puede ser masculino o puede ser femenino. Entonces, si es masculino, tiene jos, o femenino, g. Entonces, puede ser el niño o la niña, o el joven o la joven, o el muchacho o la muchacha, ¿verdad? Según masculino o femenino. Patriz, agudo, patriz, patridos, artículo femenino, g, la patria, puspodos, ¿no? Agudo, puspodos, que es el pie, mire, artículo masculino, y el sello, el signo, sfragis, agudo, sfragidos, artículo femenino G. Entonces aquí varios ejemplos, después voy a retomarlos, explicaremos cómo la esperanza, el pis, el pidos, se comportan los que están ahí debajo.
¿correcto? Para repetir y para practicar. Y la conjunción joti, que trae un espíritu fuerte y un acento agudo. Bueno, estamos como un poquito corticos de tiempo. Concluyo en la siguiente, apenas nos dio algunos ejercicios de, pero borro esto, algo parecido a lo que explicamos en el ejercicio anterior de la lección 10. Pongo el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos artículo jo, lo, país, que lo acabamos de hacer, país, paídos, ¿cierto? En nominativo, circunflejo, entonces el niño, el muchacho, uk, es la conjunción negación, no, eige, es el verbo tener en imperfecto, ¿cierto? Tiene, no tiene, un momentito, tiene un espíritu suave y circunflejo, no tiene podas, agudo, pie. Entonces, el niño no tiene pie. En la lección el ejercicio de la número 1 de la lección 12. Entonces, así similar, de la misma manera, vamos a repasar lo que estamos buscando en el comportamiento. Aquí era un verbo en imperfecto, ¿cierto? El verbo tener. El niño no tenía pies o no tiene pies, ¿cierto? Y así vamos a caminar con los siguientes ejercicios. Bueno, son las 5 y casi 10. Creo que hemos completado el ejercicio de esta semana. Bueno, espero que tranquilos, voy a retomar el ejercicio la próxima vez, volvemos a responder y ya les traigo algunos ejemplos de los que me solicitaba Wilfredo para que queríamos completar la lección del día de hoy. Bueno, entonces ustedes me dirán, espero que vamos a trabajar entonces a repetir el contenido de la lección 11, repetir cómo se forma el futuro, cuál es el comportamiento en esa tablita que hemos hecho y estos verbos que tienen temas de presente con Z, ¿cierto? Que por eso miramos en el vocabulario y el sustantivo de elpis, elpidós de la tercera declinación. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro ejercicio, nuestro trabajo estudio hoy y con mucho gusto estaremos para servirles en la siguiente encuentro. Bendiciones para todos.